hacerme acordar. Bueno, entonces vamos a arrancar con la unidad número 4, ¿verdad? Vamos a hablar de la persona y de todos estos puntos, la etimología, la definición, la división de las personas y vamos a hablar propiamente ya de las personas físicas en un último punto, ¿verdad? Vamos a ver, dice, vamos a ver un caso, vamos a ver qué dice acá. El señor Pérez realizó un testamento en el cual deja como único y universal heredero al hijo que está por nacer. No conoce el sexo de su hijo, pero igualmente decide realizar el testamento, puesto que el testador padece de una enfermedad terminal y tiene miedo de no poder conocer a su menor hijo. Cuando la mujer embarazada se encuentra en el quinto mes de embarazo, se produce la muerte del testador. Una vez que se produce la lectura del testamento, la madre se entera que el hijo que lleva en su seno es beneficiario de una gran herencia. Continúa, dice, ¿verdad? ¿Desde cuándo comienza su existencia? Y acá tenemos que remontarnos al artículo 28. No sé si alguien tiene a mano el artículo 28 del Código Civil y es tan amable de leer. Te leo. Por favor. Artículo 28. Las personas físicas tienen capacidad de derecho desde su concepción para adquirir bienes por donación, herencia o legado. La irrevocabilidad de la adquisición está subordinada a la condición de que nazca con vida, aunque fuere por instantes después de estar separada del seno materno. Excelente. O sea, entonces, ¿por qué es importante el artículo que acaba de leer Tania? ¿Cuándo realmente va a ser efectiva esta transmisión de derechos hereditarios? Cuando esta persona que está por nacer nazca con vida. O sea, es un requisito, decía Tania, está subordinado al nacimiento con vida y a la separación de la entraña materna, aunque sea por un instante, dice. O sea, para que el testamento que elaboró el papá que murió al quinto mes de la concepción de su hijo o de la gestación de su hijo, para que ese testamento sea válido, esa criatura al menos tuvo que haber nacido primero que nada, ¿verdad? Y estado con vida al menos por un instante, para que ese testamento pueda aplicarse, ¿verdad? Porque ahí efectivamente esa persona se hace sujeto de derecho y ese testamento va a tener un efecto jurídico, ¿verdad? Eso, por eso la profesora puso este caso, ¿verdad? Y después se habla en el artículo 29 lo referente al embarazo y la concepción. Tania, no sé si podrías leer también, por favor, el artículo 29. Sí, señor. Artículo 29. Se presume, sin admitir prueba en contra, que el máximo legal de duración del embarazo es de 300 días, incluso el día del matrimonio o el de su disolución, y el mínimo de 180 días, computados desde el día anterior al de nacimiento, sin incluir en ellos ni el día del matrimonio ni el de su disolución. Se presume también, sin admitir prueba en contra, que la época de la concepción de los que nacieren vivos queda fijada en todo el espacio del tiempo comprendido entre el máximo y mínimo de la duración del embarazo. Buenísimo. ¿Por qué es importante saber eso? Y no hay que no hay que entrar mucho acá en profundidad. Lo importante es saber, ¿por qué es importante saber esto? Porque vamos a entender que a partir del mínimo y el máximo vamos a poder entender si es que ese hijo es matrimonial o es extramatrimonial. Por eso es que la ley establece un mínimo y un máximo del embarazo. 180 días es el mínimo y 300 días es el máximo. Esto es nada más a efecto de establecer si ese hijo es matrimonial o es extramatrimonial. Ese es el efecto que la ley le da. Hoy no tiene ya mucha relevancia porque existe el ADN, ¿verdad? Hoy una compañera preguntaba en el grupo cuánto cuesta una prueba de ADN, ¿verdad? Y en internet ya sale todo eso, ya no es necesario muchas veces este artículo, sino más bien el ADN te va a dar la pauta si ese hijo eventualmente corresponde o no a ese vínculo matrimonial, ¿verdad? Pero la ley da o dio en su momento esa solución, ¿verdad? De establecer un mínimo y un máximo del embarazo. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque se puede calcular eventualmente si el hijo es o no matrimonial o extramatrimonial. Eso más que nada, ¿verdad? Eh, Tania, me vas a ayudar con algunos artículos. El 32, si es que podrías leer también, porfa. Perdón que te Sí, moleste. artículo 32. Repútase como cierto el nacimiento con vida
cuando las personas que asistieron al parto hubieran oído la respiración o la voz del nacido, o hubieran observado otros signos de vida. Entonces, ¿cuándo se entiende que alguien nació con vida? Cuando las personas presenciaron que lloró, que respiró. Y esto va muy en línea con lo que establecían los sabinianos, ¿verdad? Ya en Roma. Ellos decían cualquier signo vital es suficiente para poder confirmar que esa persona nació con vida. Esto porque muchas veces el nacimiento, el alumbramiento no se da dentro de un hospital, se da en regiones rurales, en regiones muy alejadas. Entonces, esto da una forma de certificar que esa persona eventualmente nació con vida. ¿Por qué eso es importante? Volvemos a este caso. Porque así se puede eventualmente definir si esa persona nació con vida, efectualmente el efecto jurídico de un testamento, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, por eso es importante en nuestro derecho definir cuándo se produce el nacimiento con vida, porque eso significa que esa persona va a ser sujeto de derecho, ¿verdad? Y en cuanto a los mellizos, dice el artículo 33, Tania, no sé si por último querés leer este artículo, por favor. Sí. Artículo 33. Los nacidos en un solo parto tendrán la misma edad. Ya. Entonces, haciendo el supuesto de hecho, ¿verdad? No sé si hay algún mellizo por acá. Las hijas de Teresa. Ahí está, las hijas de Teresa. ¿Verdad? Las hijas de Teresa, perdón que hable de tus hijas Teresa, es solamente por efecto de entender, ¿verdad? Son mellizas, ¿verdad? Entonces, ¿qué edad tienen las hijas de Teresa? ¿Qué día se considera que nacieron? ¿El mismo día? No. Entonces la ley dice que sí. Vamos a suponer que una de las hijas de Teresa nació el 13 de julio a las 23:40 de la noche. Y la segunda hija nació el 14 de julio a las 12:05. Entonces se considera que ambas nacieron el mismo día, o sea, el 13 de julio a las 23:40. Esto tiene un efecto jurídico nada más, ¿verdad? Es para un efecto jurídico, no es mucho por biología, sino que es más que nada para dar a efecto jurídico de establecer la edad de las personas. ¿Por qué es importante la edad de las personas? Porque a partir de ahí se puede establecer la mayoría de la edad. ¿Y qué significa mayoría de edad? Ser capaz de hecho, ¿verdad? Entonces por eso es importante este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Puede recibir la herencia el hijo que aún no ha nacido? No puede. ¿Cuál es la condición para que reciba la herencia? ¿Y por qué digo condición? Porque es incierto. Puede o no nacer vivo. Entonces la condición es que nazca vivo, ¿verdad? ¿Y quién le administra los bienes en este caso? No sé un poco quién administra los bienes. Seguramente ha de ser la madre, ¿verdad? O el padre. Seguramente, no estoy seguro. Esa respuesta no sé contestar. Y el artículo 28 tiene la La respuesta. madre si nace vivo, La si madre, no tiene efecto. claro, la madre. Ahí está. Gracias, Teresa. La madre es la que va a administrar entonces los bienes eventualmente si es que nace vivo, si es que nace vivo. Y si aún no ha nacido, la administra la madre. Eh, estos son problemas, realmente. Tiene que nacer para que se haga, para Sí, que administre bien. Si sí, no, sí tiene que nacer, o si no, no hay efecto jurídico. claro, Pues una vez tiene, que nace y tiene que, se produce el efecto jurídico y ahí sí, recién administra la madre. tiene que Él nacer, no se queda ahí. tiene que nacer vivo, aunque sea por un instante y estar separado de la entraña materna. O sea, tuvo que haber, no sé si la respuesta es, si es correcto decir, se tuvo que haber cortado el hilo umbilical, ¿verdad? Ahí podemos decir que se separó de la entraña materna, ¿verdad? Para considerar que esa persona es sujeto de derecho. Después vamos a hablar también del fraude en materia de partos. Y acá queremos rápido resumen. Un ratito. ¿Cuándo se da el fraude en materia de parto? Dice, sustitución de parto. Acontece cuando la criatura nace sin vida y es sustituida con otra vida. O sea, muchas veces se da el caso, ¿verdad? Creo que cada vez menos, que nace una criatura muerta, ¿verdad? Y se la sustituye por otra que está con vida. A eso se le llama sustitución de parto y es una forma de fraude en materia de partos. Después tenemos la suposición de parto. Acontece cuando la madre hace aparentar el nacimiento de la criatura. O sea, es como que cree, inventa que está embarazada
¿verdad? Inventa ese embarazo, ¿verdad? E inventa un parto. Esa es la suposición de parto. Eso también es un fraude en materia de parto, ¿verdad? Y por último tenemos a la supresión, que es el aborto, ¿verdad? Acontece cuando la madre oculta o elimina al hijo. Eso es un fraude también en materia de parto. Acordémonos que en nuestro código, el código penal, más que nada, el aborto es un hecho punible, ¿verdad? En cuanto a la prueba de nacimiento de las personas, dice el artículo 35 del Código Civil, dispone que el nacimiento y la muerte de las personas se probarán por los testimonios de las partidas y los certificados auténticos expedidos por el registro civil. Quien más, quien menos tiene su acta de certificado de nacimiento, ¿verdad? Ese es el documento que eventualmente va a probar nuestra existencia, ¿verdad? El acta de certificado de nacimiento, que es expedida por el Código Civil. Y el día que dejemos de existir, que espero que sea cuando seamos muy viejos, ¿verdad? También va a ser el acta de certificado de defunción. También es expedido por el registro civil, ¿verdad? Por el registro de Estado civil. Esto marca ya el fin de nuestra existencia. Y es muy importante eso, desde Roma, porque establece que nuestras relaciones jurídicas van a terminar, nuestras obligaciones, o eventualmente van a nacer nuestros derechos cuando se da nuestro nacimiento con vida, ¿verdad? Y quiero subir un poquitito, acá hay algo que parece que yo me comí. La viabilidad, dice, ¿verdad? Vamos a ver un poco esto. ¿Qué significa viabilidad? Se puede decir que es la aptitud para la vida, para tener vida propia. El Código Civil paraguayo no centra su interés en la viabilidad, sino en la factibilidad. Esto es, que la criatura nazca con vida, aunque sea por unos instantes de separada de la madre. Entonces, ahí se considera que la persona es un sujeto de derecho. Cuando nació con vida y estuvo separado al menos unos instantes del vientre de la madre. Acá también tenemos algo que no leí. A ver un poco. Esto quiero leer. Ya sé que estoy retrocediendo, pero es importante. Dice, de las personas. En todo el mundo, en el mundo fenomenológico se distinguen los seres animados y los inanimados. Dentro de los primeros se hallan los seres vivos y entre estos las personas y los animales. Entre los segundos los bienes o cosas. Existe una excepción de las personas físicas, que son las personas jurídicas o ideales, siendo objeto de la presente bolilla las personas físicas. O sea, una persona física somos nosotros, los entes de carne y hueso, los seres animados. Una persona jurídica o una persona de existencia ideal son seres inanimados, a los que conocemos como personas jurídicas, ¿verdad? Importante hacer esa distinción. Esto ya sabemos de dónde viene la palabra persona, ¿verdad? Personare. ¿Se acuerdan de eso? Que eran las máscaras que usaban los griegos. ¿Se acuerdan? Eso es bastante... Eso era de lógica jurídica. Después, definición y concepto. Nuestro código no tiene definiciones, dice, como lo hacía el código de Vélez, que dice que la persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso tenemos que saber sí o sí. Persona es todo ente susceptible de contraer derechos y obligaciones. El concepto de hombre es jurídicamente inseparable del de persona, pues solo aquel que es capaz de derechos es para él que el todo, perdón, y es para él que el derecho cobra vida. Ya decían los romanos, omnium causa omne ius constitutum es, o sea, el hombre es la causa del derecho, ¿verdad? No es otro, no son los animales. Eso va muy en línea con la filosofía, ¿verdad? Los animales no son sujetos de derecho, somos nosotros. Y ya después hablamos de la división de las personas. Se dividen en dos grupos. La persona física somos nosotros y las personas jurídicas puede ser Fénix S.A. de Seguros, puede ser el Estado paraguayo, ¿verdad? Son personas jurídicas. La persona física es el ser humano, nuestro código no la define y ha evitado así la discusión que desató el código de Vélez al expresar que la persona física de existencia visible es aquella que presenta signos característicos de humanidad. Nuestro código no la define, pero sabemos que es todo ente susceptible de contraer derechos y obligaciones. Eso es persona. Después esto ya vimos.
Me fui muy rápido por eso porque es bastante sencillo el concepto, ¿verdad? No me quise detener mucho en eso. Prueba del nacimiento de las personas. Artículo 35. Dispone que el nacimiento y la muerte de las personas se probarán por los testimonios de las partidas, esto ya leí también, y los certificados auténticos expedidos por el registro del Estado civil. Esta es la prueba del nacimiento de las personas. ¿Y qué tiene que contener el certificado de nacimiento? Dice, debe contener para su validez y alcance adecuado a la naturaleza del acto que precautela los siguientes ítems: el lugar, hora, día, mes y año de nacimiento. Esto puede ser que salga del examen. El sexo y el nombre del recién nacido. El nombre y el apellido del padre y de la madre o de ambos. Entonces, esto es obligatorio en el contenido del certificado de nacimiento. Si no tiene uno de estos tres ítems, no tiene alcance jurídico ese certificado de nacimiento. ¿Sí? Y en cuanto a la denuncia y declaración de nacimiento, ¿cómo se hace la declaración o la denuncia de nacimiento con vida? Dice, tiene más un fin estadístico que jurídico, ya que no vale como inscripción. Dice la ley del registro civil que están obligados a denunciar el nacimiento. O sea, hay sujetos que están obligados a denunciar el nacimiento, o denunciar es comunicar, ¿verdad?, el nacimiento de las personas. Los administradores o directores de hospitales, sanatorios, maternidades, penitenciarías y establecimientos o casas de atención de salud o de reclusión de personas, los facultativos o cualquier persona que haya asistido al nacimiento de un niño. Todas estas personas están obligadas por ley a comunicar los nacimientos. Es importante saber eso, ¿verdad? Y quienes están también, señora. Creo que esa palabra denunciar, no sé si está bien, está mal. Informar sería lo correcto. Sí, yo creo que informar, comunicar, ¿verdad? Es lo correcto. Denunciar. Es cierto también que usamos la palabra, le damos una connotación negativa también a la palabra denuncia, ¿verdad? Anunciar es lo otro. Anunciar también puede ser, ¿verdad? Denunciar puede comunicar en un sentido práctico, ¿verdad? Nosotros nomás relacionamos la palabra denunciar con comisaría. Lo tomamos más como un hecho punible. Asociamos a algo. Exactamente, yo también funciono así. Pero realmente lo que quiere el sentido de la palabra es más que nada comunicar, ¿verdad? El sinónimo contextual. Después hablamos de la declaración, dice. ¿Qué es la declaración? Es considerada como el acto mediante el cual los obligados, que son los que leímos arriba, ¿verdad?, los directores de hospitales, sanatorios, maternidades, penitenciarías, están obligados a hacerlo. Atribuyen al recién nacido la calidad de persona para acreditar su existencia. Es una suerte de solemnidad obligada. Están obligados a hacerlo el padre o la madre o el pariente mayor de edad que reside en el lugar de nacimiento, el apoderado con poder especial y la persona que haya hallado un recién nacido. Todos ellos están obligados a declarar el nacimiento con vida de una persona, ¿verdad? Si yo le encuentro una criatura abandonada, Dios quiera que nunca pase, ¿verdad?, yo estoy obligado a comunicar el nacimiento de esa criatura, ¿verdad? Es importante saber eso. Porque es una solemnidad por la cual se puede confirmar de que esta persona nació con vida. Y recuerden, ¿por qué es importante confirmar que una persona nació con vida? Porque supone asignarla como un sujeto de derecho. Por eso es importante comunicar que nació con vida, ¿verdad? Después hablamos de los plazos para la denuncia y la declaración. Dice, conforme establece la normativa vigente, el plazo para la denuncia es de 7 días y para la declaración es de 30 días. Entonces, si las personas obligadas a denunciar lo tienen que hacer, el nacimiento de una persona tienen 7 días a partir del nacimiento. Y los padres y demás hermanos mayores y demás están obligados a declarar el nacimiento hasta un plazo de 30 días como máximo, ¿verdad? Eso en cuanto a la comunicación, porque es a partir de ahí porque el sujeto o que esa personita va a ser un sujeto de derecho, ¿verdad? Y ahora vamos a ver,
Me van siguiendo, ¿verdad? Esta parte me voy rápido porque es bastante, no hay mucho que explicar, ¿verdad? Más que nada mencionar para tener en cuenta la información que es importante saberla, ¿verdad? Por eso nomás no me detengo mucho a desentrañar el contenido. Em, Después vamos los derechos de la personalidad. ¿Cuáles son los derechos de la personalidad? Dice, los que intrínsecamente forman parte de la persona y de los cuales no puede ser privada. Por ello implicaría atentar contra su propia existencia. El artículo 25 de la Constitución Nacional, los derechos de la personalidad adquieren rango constitucional, ¿verdad? No sé si acá está el artículo, parece. Toda persona tiene derecho a la libre expresión de su personalidad, creatividad y a la formación de su propia identidad. Se garantiza el pluralismo ideológico. El profesor había mencionado en alguna clase que por ende uno puede cambiarse el nombre, puede tener la propia expresión de su personalidad y nadie se lo puede prohibir porque había una ley en cuanto al nombre que decía que no se pueden usar nombres ridículos o nombres, qué sé yo, ¿verdad? Cierto tipo de nombres. Esa norma va en contra de la Constitución Nacional que nos está diciendo claramente de la expresión de la personalidad, dice. Se garantiza el pluralismo, se garantiza qué cosa, la libre expresión de la personalidad, dice. O sea, la Constitución, que es una ley mayor, que es la Carta Magna, me está diciendo que yo me puedo poner el nombre que yo quiera. Una ley inferior no puede establecer qué límites puedo tener si la propia Constitución me da libertad. El profesor iba en este razonamiento para atacar esa norma de inconstitucional. Traigo nomás eso porque es algo que se me quedó bastante presente cuando lo mencionó, ¿verdad? En pocas palabras, si vos llegases a tener un hijo y le querés poner, qué sé yo, Hitler Stalin González González, puedes ponerle tranquilamente. Claro, yo le iba a poner Kaiser Pilsen, por ejemplo, ¿verdad? Mi hijo se llama Kaiser Pilsen, entonces no me pueden prohibir ponerle Kaiser Pilsen, ¿verdad? Porque es la libre expresión de la personalidad, ¿verdad? O si mi hijo se quiere cambiar su nombre, ¿verdad? Si se quiere poner Máximo Meridio, se puede poner, no hay ningún problema. El artículo 25 se lo permite. Ya es todo un honor. Claro. ¿Verdad? Entonces lo puede hacer, eso lo puede hacer. Y ahora vamos a ver esto, tema de examen, importantísimo esto, ¿verdad? Los atributos de la personalidad son cualidades que el ordenamiento jurídico, la norma, le atribuye a la persona y que forman parte de la naturaleza de estas. Las diferencias de las demás determinan su posibilidad de actuar jurídicamente. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Estado, capacidad, nombre y domicilio. Esto tenemos que saber sí o sí. Esto va a ser, yo pongo la firma que va a salir esto en el examen, ¿verdad? Los atributos de personalidad: estado, capacidad, nombre y domicilio. Antes de seguir avanzando, quiero hablar también de los caracteres. ¿Cuáles son los caracteres esenciales de la personalidad humana? Son los siguientes, dice. La extrapatrimonialidad, la imprescriptibilidad, inembargabilidad, invariabilidad y la totalidad. Esos son los caracteres de la personalidad. O sea, uno no puede vender su personalidad, uno no puede venderse como persona, no tiene precio. Por eso hablamos de una extrapatrimonialidad, ¿verdad? No, nosotros no somos sujetos, nosotros como seres humanos no tenemos precio, no categorizamos como un bien que está dentro del área del comercio. No podemos transferirnos en propiedad de nadie. Por eso somos extrapatrimoniales. Somos imprescriptibles, ¿verdad? La imprescriptibilidad también, ¿verdad? Nacemos y morimos. Durante todo ese trayecto somos personas. También por la Lex Poetelia Papiria somos inembargables. Nuestra personalidad no se puede embargar, ¿verdad? No se puede privar. Y la invariabilidad, siempre vamos a seguir siendo personas durante todo el trayecto de nuestra vida. Nadie nos puede quitar la categoría de persona. No era como Roma, que perdías la libertad y te convertías en esclavo. Eso ya no existe hoy. Esos son los caracteres. Esto también es importante saber. Los caracteres de la personalidad humana: extrapatrimonialidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad e invariabilidad. Y la totalidad, ¿verdad? Importante saber eso. Y los atributos de la personalidad son el estado, la capacidad, el nombre y el domicilio. Voy a mirar por si no hay nada más
No hay más nada. Y con eso cerramos la unidad número 4, ¿verdad? No sé si tienen dudas, preguntas al respecto, algo que no haya yo sido muy claro. De mi parte, al menos clarísimo. Clarísimo. Bueno. Teresa, Claro, excelente, siempre. bien. Y bueno, está bien. Genial. Entonces mañana voy a cortar acá la clase.